Un quevediano confeso, Francisco Umbral, ha ganado por fin el premio Cervantes. Ha sucedido esto casi a los 25 años de su primer galardón para El Despegue, el Nadal. Era en 1976 y Umbral, de vuelta a Madrid desde un Valladolid que hervía de buena literatura tras el ejemplo de Miguel Delibes, recibió el Nadal con una novela que deslumbró, Las ninfas, y en la que estalló un creador del lenguaje, iconoclasta y provocador, del que hoy, tras más de 80 libros y 36 años de premios, queda mucho más que una apresurada definición tan tópica como exacta: mala uva y prosa buena. Umbral se ha escapado ya de su propia obra, de sus novelas, de sus artículos de periódico, para ser un protagonista exaltado y fustigador de la vida española, de forma que es paradigma de lo que se supone debe ser un intelectual, un acicate social, un agitador permanente. Los que menos le quieren aprecian en él un gusto excesivo por el personaje y un desprecio absoluto por la persona, de forma que estos mismos aseguran que nunca más Umbral podrá comportarse como es en realidad. Sus antecedentes se otean en Dalí y más en su mundo en Cela, que es uno de los pocos escritores a los que Umbral respeta de verdad. ¿O esto no es así? Él lo dirá, pero lo seguro es que Umbral se ha atrevido con todo, desde Cervantes hasta Baroja, y ahora mismo con los que un día otorgaron un sillón de la Academia a José Luis San Pedro y se lo negaron a él. En todo caso, si se niega autenticidad a sus diatribas, habrá que hacer lo mismo con sus elogios, que Umbral prodiga con arbitrariedad personal e intransferible. Tan intransferible como su condición burguesa opuesta por el vértice a su apuesta izquierdista o su dandismo elitista enfrentado a su exaltación de un pueblo desdibujado al que dedica, sin mezclarse, piropos golosos. Umbral, con ideas incluso buenas y acertadas para todo, puede ser un anarcoseñorito, según sus peores críticos, o un señor libertino que sufre con sus propias y a veces lascivas provocaciones. Y es que al final, Umbral también puede ser un tímido alterado que no utiliza, seguro, el consejo de Benavente. La timidez de los hombres hace más atrevidas a las mujeres. Benavente no era un experto en el tema. Umbral dice que sí. Don Francisco Umbral, buenas noches. Buenas noches. Y de permanente actualidad, porque hoy mismo le han lanzado un varapalo verdaderamente tremendo por parte de Juan Goytisolo en un diario de la mañana, donde incluso se le viene a reconocer o le viene a decir que tiene una cierta querencia homosexual, verdaderamente tremendo, ¿no? Ah, pues no sabía nada, no tenía noticia de esto, pero me divierte, me hace gracia, está bien. Era lo único que no me habían llamado hasta ahora, pero tampoco me parece muy deshonroso. No es cierto, pero no es deshonroso. Bueno, lo que viene a decir Goytisolo es que la concesión de su premio, del premio Cervantes, Cervantes 1999, es que es una prueba de la putrefacción de la vida literaria española, nada menos también. Sí. Bueno, está bien. Lo que ocurre es que a mí nadie me ha consultado, no he sabido por qué me presentaban, quién me presentaba, porque la persona que me presentaba no me lo dijo, y todo ha ocurrido al margen de mí, y creo que cuando hubo 2 horas de polémica o más entre personas de cierta edad y dignidad, no hay un premio regalado, que nadie después de tener el premio regalado pierde 2 horas en un falso debate. Ha habido un debate auténtico y muy duro, que es la mejor prueba de que el premio no era un regalo, sino la consecuencia de una lucha fuerte. En todo caso, son 25 años de premio desde el Nadal de 1966, Las ninfas, ¿no? 25 años de premios. Muchos más años, porque yo antes del Nadal había ganado ya otros premios, y hasta el punto de que recuerdo que cuando el Nadal, un periódico tituló "Al Nadal le han dado el umbral", es decir, que ya consideraban que yo era más importante que el premio, yo como escritor. De modo que yo tenía ya un pasado, como algunas mujeres, tenía ya un pasado. Está ya empezando a ser usted, en esta entrevista, un sublime sin interrupción que decía Baudelaire, ¿no?
Bueno, Baudelaire decía exactamente que no se puede ser sublime sin interrupción. Y yo he comprobado que efectivamente he tratado de serlo, pero no es posible. Era un en poeta, algún momento se falla. Era un poeta maldito, un poeta decadente, un poeta perseguido, ¿eh? Baudelaire. Era el padre de toda la poesía moderna, del 19 y del 20. Y tiene usted nada menos que 5 novelas designadas como entre las mejores del siglo XX. Sí. Entre ellas Las ninfas, entre ellas Los hechizos, ¿eh? Y Mortal y Rosa. Sí. Mortal y Rosa, que yo destaco de su obra 3 novelas. Las ninfas, la primera, que a mí me subyugó sobre todo la despedida final de la estación. Muchas gracias. Las ninfas y Mortal y Rosa, que me parece que es en donde usted se despide de la vida sentimental, de la vida de los sentimientos, ¿no? Pues en cierto modo sí, en cierto modo sí. A mí lo que me interesaba en ese libro, aparte de expresar muchas cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el absurdo, que todavía era un tema cercano a mí, el absurdo existencial de Sartre, de Albert Camus, etcétera, todavía me era un tema muy cercano. Aparte de expresar el absurdo de la vida, de la belleza, de la muerte, de la existencia, pues también intentaba hacer una forma de novela que no fuera el realismo y el neorrealismo vigente desde la guerra civil hasta aquellos años casi. Duró aquel neorrealismo a favor o en contra, duró lo que duró la dictadura. Se retrata a sí mismo entonces casi como una persona con sentimiento, una persona que padece y sufre por un acontecimiento familiar tremendo como es la muerte de un hijo por una enfermedad de moda de hoy, leucemia. Sí, claro, así fue, pero yo estaba escribiendo ya el libro, sin enfermedad y sin muerte. Estaba escribiendo la novela de un niño, ¿no? Como hay otras. Recuerdo que Miguel Delibes escribió una magnífica novela sobre un niño que yo creo que era su hijo menor, el príncipe destronado. Yo quería hacer la novela de un niño, pero no una novela para niños, la novela de un niño. Se cruzó la enfermedad y yo seguí escribiendo, se cruzó la muerte y yo seguí escribiendo. ¿Y es el adiós a la persona que le decía y el nacimiento del personaje Umbral o nace antes? El personaje Umbral. El personaje Umbral, como todo hombre, como toda persona, se hace en la adolescencia. Se hace en la adolescencia ocurren sus opciones más importantes, más definitivas, y ya de alguna manera está decidiendo, está fijando lo que va a ser en la vida. Y en ese momento en que usted se despide del sentimiento, yo creo que usted se defrauda a sí mismo y a partir de entonces pueden hacer un umbral que la gente tilda de artificial. La gente tilda de artificial, no sé si lo tilda de artificial, porque lo compra como si fuera auténtico. ¿El provocador? Yo no soy provocador voluntariamente. Si alguna vez incurro en provocación, lo siento mucho, pero no me lo propongo. ¿No lo pasa mal usted, señor Umbral, siendo sublime las 24 horas del día, siendo provocador? Ya le he dicho que no es posible, que yo lo he intentado y me ha pasado lo que a Baudelaire, que no es posible, que uno tiene caídas a lo largo del día, incluso uno tiene caídas, aquello que César Vallejo decía, esas caídas de los cristos del alma. Pues uno tiene caídas, hasta Cristo tenía caídas en aquel camino. Y yo que tengo la impresión de que cuando usted produce esos denuestos, usted lo pasa francamente mal. Cuando usted descalifica a Baroja, recalifica a Cervantes. Bueno, es que yo parto de que la literatura es el reino de la libertad. Y veo que hoy reproduce mi frase un joven escritor en no sé qué periódico, y a mí me gusta mucho ver que los jóvenes me leen y me reproducen, lo cual sí ocurre con mucha frecuencia. Y entonces la literatura es el reino de la libertad y no es una religión. Y es que hay gente que se aterroriza si uno dice que no le gusta Zorino, que no le gusta Baroja o que no le gusta Galdós, como si fueran santos, es decir, que cada uno tiene su urna ya para siempre, los del 98 para atrás, incluso del 27 para atrás, y ya son intocables. No, esto es la literatura, el único reino en el que podemos ser libres. Mucho más incluso que en la democracia, en estas democracias que estamos conociendo, ¿no? En toda Europa, en Estados Unidos, con el lío que han tenido ahora. Se es libre en la literatura, y libre de elegir, y libre de escoger, y nadie tiene por qué escandalizarse, porque a todos nos tienen que gustar los mismos.
si precisamente esto es la pura subjetividad y la pura libertad, la libertad en la novela. La novela es un compromiso burgués que viene del 19. Un compromiso con el lector para que compre y le guste y se divierta. Un compromiso con el editor para que se haga rico. Un compromiso con los grandes públicos. Un compromiso con la sociedad del momento, con la situación, para expresarla a favor o en contra. La novela es un compromiso burgués y eso hay que romperlo en la novela, que era uno de los objetivos de Mortal y Rosa, para decirlo todo. Y creo que en Mortal y Rosa se dice todo. En Las ninfas, que usted ha citado, se lo agradezco mucho como libro que le gusta, todavía los personajes están muy comprometidos con la sociedad, con la pequeña sociedad burguesa de la pequeña ciudad. En Mortal y Rosa ya no hay compromiso, hay una ruptura absoluta con todo, con el cielo y con la tierra. Ahí debe llegar la novela, y llegan algunas novelas, como todos recordamos y como todos sabemos, desde Dostoyevsky hasta Henry Miller. Es muy de Stendhal eso, ¿no? Muy de rojo y negro. Stendhal, por supuesto, pero quería citar modelos más violentos que el de Stendhal, que todo lo salva con su adonismo. Yo espero de usted, de esos 83 libros, espero la doctrina que ya está acrisolada, pero espero el próximo. Y me he fijado en que hay un anuncio de un libro que confío en que sea por lo menos una provocación de verdad. Tiene título, lo que no sé si tiene texto, que es Memorial del Fuego. Sí. Es un libro sobre ETA, nada menos. Es un libro sobre los nacionalismos, tal como se están produciendo. Para entender este tema, hay un ensayo de Cioran, ya en uno de sus últimos libros, al poco tiempo de publicarlo moría. Cioran dice en una frase muy escueta, explica: el futuro de Europa es el futuro de los pueblos sin historia. Es decir, cayó la Unión Soviética, cayó el muro, cayó el equilibrio del terror, cayó la Guerra Fría, y entonces, al caer todo eso, emergen, herborizan los pequeños países en todo el mundo. Los pequeños países que no tienen historia y quieren tenerla y tienen pleno derecho a hacer su historia. Y esto es lo que estamos viviendo y estamos sufriendo. Hacer o inventar su historia. Desde Bielorrusia hasta San Sebastián. El problema es que su historia la hagan bien o mal, y la hagan construyendo o la hagan destruyendo. En España, por desgracia, se está destruyendo. Señor Umbral, ¿nacionalismo es igual a fascismo? No es exactamente igual, pero está muy cerca, es anterior. Es anterior. Y está muy cerca, sí. ¿Y estos nacionalismos que se crean, que a mi juicio son inventados, están destruyendo España? No, están destruyendo su pueblo, su propio pueblo. Están vueltos sobre sí mismos. Su problema es que están vueltos sobre sí mismos y están descubriendo su calle mayor y su fiesta del pueblo y todos sus localismos, todo aquello de lo que debieran liberarse. Y claro, esto les aleja cada vez más del mundo y de la realidad. Y no es esa la historia que pensaba Cioran, que debieran construir los pueblos sin historia, sino que al contrario se encierran cada vez más en la plaza de su pueblo y así no se construye nada, claro. Y cuando salen de la plaza es para destruir, no para construir, entonces van mal. Porque yo tengo la impresión que en algo coincidimos. Para usted, señor Umbral... ¿Perdón? Que en algo coincidimos también más. Que para usted, señor Umbral, España es algo más que un nombre de mujer, su mujer. España es mi patria. Yo creo que el concepto de nación, por ejemplo, es un concepto político, es un concepto acuñado y político, pero el concepto de patria es más entrañable, más verdadero, viene de padre, evidentemente, es lo paternal. Y eso es lo que debemos sentir y proteger y defender razonablemente y democráticamente. El concepto de patria a mí puede llegarme. El concepto de nación no, puede llegarme intelectualmente, pero no sentimentalmente, porque, como digo, es un concepto político. ¿Y usted, que viene de la izquierda, no tiene el complejo, o sobre todo no tiene la duda de si ustedes desde la izquierda han ocultado durante mucho tiempo este concepto de patria?
No, eso no es cierto. Los intelectuales, señor Umbral, sobre todo. Los intelectuales, le voy a hablar de los intelectuales. Todos los poetas comunistas españoles hispanoamericanos, Pablo Neruda, César Vallejo, Blas de Otero en España, etcétera. La lista es interminable, no interminable, pero la lista es muy importante por la calidad de los nombres. Miguel Hernández, comunista también. Los comunistas españoles y los comunistas americanos, en los tiempos de la guerra civil y después largamente en la posguerra, Blas de Otero como uno de los grandes ejemplos, continuamente invocan a España, hablan de España, defienden su España, de modo que la intelectualidad comunista española fue eso, siempre muy española, y el nombre de España aparece continuamente en sus poemas. Por lo tanto, no es verdad que haya ningún enfrentamiento entre un comunismo razonable y el concepto de España. Lo que pasa es que, como ya nos decía don José Ortega y Gasset en los años 20, el socialismo de Marx no tiene nada que ver con el bolchevismo. El bolchevismo cayó y todos estamos tan felices. El socialismo de Marx era otra cosa que nunca se ha puesto en práctica. Observo que en la relación de poetas comunistas usted ha omitido conscientemente a Alberti. No, en absoluto, pero es que es obvio, Alberti está tan cerca, lo hemos tratado todos tanto y lo hemos querido tanto, y Alberti naturalmente habla de España, constantemente habla de España. Pero usted también le ha zumbado a Alberti. ¿Perdón? Que también le ha zumbado a Alberti. Ha dicho que es, por ejemplo, un poeta inferior a José Hierro. No he zumbado a Alberti nunca, y Alberti se portó muy bien conmigo. Ahora, creo que Alberti tiene una sombra inevitable, se produce en el mundo de la literatura esto, una sombra en su vida que no es precisamente José Hierro, como usted ha dicho, que es Federico García Lorca. Y no me refiero para nada a la muerte de Federico ni nada de eso. Me refiero a que son dos poetas en cierto modo paralelos, pero que la grandeza, la difusión, el sacrificio de Federico, todo eso empobrecieron un poco la grandeza que se merecía Rafael Alberti. Y un hombre que ama la libertad, que adora la libertad y que la ejerce tan estruendosamente, tan provocadoramente como usted, ¿por qué le pega estos zurriagazos al liberalismo al punto de llamarle histérico? Porque el liberalismo no tiene nada que ver con la libertad. Esto es un mero liberalismo. Eso es un descubrimiento lo que acaba de hacer usted. ¿Perdón? Que es un descubrimiento lo que acaba de hacer, que el liberalismo no tiene nada que ver con la libertad. No tiene nada que ver, pues, desde el momento en que estamos hablando de un liberalismo económico. Es el liberalismo económico que es el que está funcionando hoy en Estados Unidos y en toda Europa y en España. Un liberalismo económico. El liberalismo nació como un concepto mucho más amplio, efectivamente, como una puesta en valor de la libertad connatural al hombre. Nació así en el 19, en el romanticismo, en el 18, cuando usted quiera buscarlo y situarlo. Nació así. Pero hoy ya no hay más que liberalismo económico, lo cual solamente quiere decir que un banco puede formularle una OPA hostil a otro banco cuando le dé la gana. A eso se reduce el liberalismo que disfrutamos. Hombre, y ejercer la libertad con gran tranquilidad. Aquí en España, sobre todo en España, en el País Vasco menos, ¿no? Si no le basta con España, pues mire usted lo que ocurre en Europa y aquello que iba a ser la gran Europa, un solo país, con lo cual resolveríamos lo de los nacionalismos y los pequeños nacionalismos y los pueblos sin historia, etcétera, pues resulta que hoy es un club de ricos tratando de ser más ricos en dinero y más ricos en socios y más ricos en todo. Lo único que se debate es el problema del dinero, si quiere usted simbolizado en el euro, para verlo más claro, pero nada. Cosas como las que me acaba de decir, quizás son una coartada, señor Umbral, para que la gente siga creyendo que usted es un socialista sentimental. Yo soy un socialista, pero no sentimental. El socialista sentimental era un personaje mío de hace 1 o 2 años, de mi última novela, que tuvo bastante fortuna
editorial, crítica y comercial, no fortuna personal, el hombre, porque vio arruinarse su vida, su familia, su partido, todo eso, ¿no? Lo sufrió. Era un retrato, ¿no? Era un retrato. Era una crítica desde dentro, era una crítica del socialismo hecha por socialistas, como el compañero del protagonista, Bustarviejo, un viejo socialista republicano y hazañista, aunque don Manuel Azaña no era, por supuesto, socialista. Era una crítica, y es una crítica del socialismo hecha por dentro y con cierta anticipación a lo que iba a pasar, que luego ocurrió. El libro está escrito antes y consta, y es demostrable, y ahí están las fechas, está escrito antes de las elecciones del 96, antes de la caída del PSOE, antes de la caída del PSOE. Luego lo que está diciendo Bustarviejo es profético. Porque a mí me parece que usted tiene una gran contradicción en sí mismo entre esa burguesía que ejerce usted, esa burguesía que es una burguesía intelectual, es una burguesía por encima del bien y del mal, y esas querencias o esa coartada socialista que maneja en cada momento. ¿No existe esa contradicción? El dandismo suyo, el dandismo copiado de Larra, quizá, no copiado, remedado. Larra era el único rebelde español del siglo XIX. Larra fue el hombre que escribió contra toda aquella sociedad putrefacta, contra toda aquella España pobre y petulante. Fue el escritor más violento y más elegante al mismo tiempo. Fue un dandy personalmente, pese a su baja estatura, de modo que el ejemplo que usted me ha puesto no me sirve. Al contrario, me sirve, en el sentido de cómo un hombre que era un afrancesado, porque entonces todos los rojos, digamos, aunque no existía la palabra, eran afrancesados, y lo era Goya, y lo era Moratín, etcétera, etcétera. Entonces, Larra era un afrancesado, y tenía de afrancesado todo lo que supone la Ilustración, y luego tenía de español una prosa espléndida, pero durísima, una prosa de zurriagazo, donde dijo todas las verdades que se podían decir sobre España y sobre sí mismo, hasta el punto de que en Larra hay dos suicidios: el suicidio físico con pistola y el suicidio psíquico, moral, personal. Hay un suicidio moral en Larra, porque el hombre que se suicida es que ya no cree en nada. Entonces toda la ideología de Larra, que hoy llamaríamos izquierdista, se viene abajo también en un hombre que se suicida. Un revolucionario, claro, Larra no era un revolucionario no se puede suicidar nunca, tiene que esperar a que le maten, no se puede suicidar. El suicidio es una regresión, es una dimisión. Un revolucionario no puede dimitir. Y un hombre que dice esas cosas del suicidio, ¿cómo habla bien de la eutanasia? ¿Cómo habla bien? De la eutanasia. De la eutanasia. Hombre, porque la eutanasia no es el suicidio, es otra cosa. ¿Qué es? La eutanasia es el derecho a elegir la propia muerte, y el suicidio casi siempre es compulsivo y se produce en un acto de arrebato. Por eso he dicho que no es revolucionario, porque toda revolución desde Marx debe ser científica. Aunque estas cosas estén olvidadas y hoy suenen a viejas, pero son verdad. Y la eutanasia, pues, es un hecho, yo diría que es el final del humanismo, lo más lejos que puede llegar el humanismo. Y la vida, que es una sucesión de elecciones, de formas de elegir en cada momento, es también una elección de creencias. ¿En qué cree usted ahora mismo? Me decía un amigo suyo, no le voy a decir quién, que usted no cree ni en la aspirina, señor Umbral. ¿Que no creo? Ni en la aspirina, señor Umbral. ¿Ni en las? Ni en la aspirina. En la aspirina creo, lo que pasa es que me ha dicho el médico que no tome aspirina, que a mí no me sienta bien. Que no tome aspirina. ¿Le produce algún problema gástrico? Que no tome aspirina. De modo que para una cosa en la que creía y me la prohíben... Quédese con la pregunta. ¿En qué cree? ¿En qué creo? Creo que después de esta euforia liberal capitalista, que estamos disfrutando todos ampliamente, creo que después de esto, antes o después,
vuelvo a los pueblos sin historia, se producirá alguna forma de revolución que restablezca la justicia o nos aproxime a ella. Por otra parte, como hemos entrado en un tercer milenio del que yo pienso participar muy poco porque tengo complejo de viejo y de que me moriré enseguida, pues me da un poco igual, pero ahí le doy a usted mi pronóstico, además se lo doy gratis. Pues diga. ¿Perdón? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Que vamos a vivir en una revolución permanente o una revolución pendiente? No, que se producirá un correctivo a este neoliberalismo capitalista y simpático y feliz, se producirá un correctivo por razones puramente económicas y sociales, y ese correctivo que puede venir de esos pueblos menos afortunados, ese correctivo equilibrará un poco las cosas y se acabará esta romería en la que estamos viviendo ahora. La que vivimos muy bien, algunos, ¿no? Algunos muy bien, sí, algunos viven muy bien. ¿Usted no? No, yo vivo lo justo que puede vivir un español, habiendo trabajado folio a folio durante muchísimos años, habiendo producido muchísimos libros y miles de artículos, sin haber explotado a nadie jamás, porque la culpa no está tanto en el dinero acumulado, sino en cómo se haya conseguido. Y si hay explotación y plusvalía, hay culpa. Si no hay explotación, no hay culpa. Le tengo que pedir una apuesta por Delibes. ¿Una apuesta? Por Delibes. Y por el Nobel de Delibes. Por el Nobel de Delibes. Bueno, a mí me dijo mi madre que no apostase nunca. Delibes tiene, para mí, y creo que para todos los españoles, muchas posibilidades de ser premio Nobel, dentro de un contexto de justicia, quiero decir que se lo merece. Por otra parte, las informaciones que yo como periodista y como periodista literario, digamos, tengo de Estocolmo, coinciden con el único rival que yo veo en este momento en el panorama del Nobel, el único rival de Miguel Delibes, que es John Avdic, el norteamericano, que lleva unos años de finalista de Nobel, ahí situado muy cerca, y que hay que dárselo en algún momento, porque Avdic es el gran cronista de las clases medias norteamericanas, de este bienestar que decíamos, de este capitalismo que ha hecho feliz a tanta gente a su manera, pero la ha hecho feliz de una manera que no es totalmente satisfactoria, que ha hecho feliz a mucha gente, y ante todo en Estados Unidos, y que es a lo que ahora queremos llegar en Europa. ¿Usted no se ve representado en esas películas norteamericanas que retratan tan crudamente la realidad? ¿Tan crudamente? La realidad. La realidad. Yo, mejor que las películas que retratan las cosas crudamente, prefiero las películas que retratan las cosas poéticamente. ¿Y eróticamente? Bueno, el erotismo ya lo lleva uno puesto. ¿Pero lo lleva más puesto que hace tiempo porque ahora lo visualiza más que lo ejerce? No, ni más ni menos, como siempre, el mismo. El mismo. ¿Su asignatura pendiente, la academia, señor Umbral? No considero que sea una asignatura pendiente, ni tengo nada que decir sobre el tema. No sé si la academia tiene algo que decir, yo no. ¿Ha perdonado a los que no le votaron? Hombre, por Dios, ya de muchos años de eso, no soy tan rencoroso, ni sé quiénes fueron, ¿no? No, sabe perfectamente quiénes fueron. No me acuerdo. ¿Algunos les fustiga directamente en sus columnas? Será por otras razones, pero no por eso. Algunos creo que se han muerto incluso, ¿no? ¿Se siente bien usted, quiero decir, que por qué tiene esta manía casi estética de hacerse el viejo y el enfermo? No es casi estética, es plenamente estética. ¿Ah, sí? Sí. ¿No ha tenido usted frío en esta entrevista? En esta entrevista he estado muy a gusto. ¿Dónde se ha dejado la bufanda, señor Umbral? He andado por ahí, por un rincón. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Paco Umbral, Francisco Umbral, 25 años desde el Naval, 1976, para mí quizá la mejor novela, aunque fuera primeriza, de el que ha sido el último Cervantes, un Cervantes atípico, porque él hubiera preferido con toda seguridad que el premio se hubiera llevado Francisco de Quevedo. ¿A que sí, Umbral? Muchas gracias. Buenas noches, volvemos el próximo miércoles.